Leopoldo Alfredo Pérez Lassen es por estos días el jefe de bancada de Renovación Nacional, la bancada con mayor representación parlamentaria en el Congreso. Él representa el distrito número 12 en la región metropolitana. Este es su tercer periodo como parlamentario y le damos las gracias por darnos parte de su tiempo, diputado, para conocer algo más de usted. ¿Cómo está, diputado? Muy buenas tardes, Gabriela, y gracias a usted por esta oportunidad. Diputado, queremos conversar partiendo desde su infancia, desde su niñez. Usted me contaba que nació en Pirque, pero muy pequeñito se fue a vivir a Puente Alto, comuna en la que vive hasta el día de hoy. Y que representa. Y que representa, además. Sí. ¿Cómo fueron esos años? A ver, bueno, yo provengo de una familia que estaba radicada en la comuna de Pirque, al otro lado, al sur del río Maipo, en la zona suroriente de Santiago. Mi madre, hija de inmigrantes árabes, mi padre empleado agrícola, y hasta los 4 años, como usted bien decía, estuve en la comuna de Pirque y por problemas laborales de mi papá se cambió a la comuna de Puente Alto, donde él se dedicó a arrendar tierras, porque esa era su actividad agrícola hasta avanzada edad. Y desde ahí no me he movido y hoy día estamos como diputado, como usted bien decía, en el tercer periodo y como jefe de la bancada más grande de esta legislatura en esta Cámara de Diputados. Diputado, usted mencionaba a su papá, que fue trabajador en Puente Alto, vecino de Puente Alto. Usted perdió hace poquito a su papá. Sí, desgraciadamente hace 1 mes y 10 días falleció mi padre, el cual vivía conmigo. Del momento que quedó viudo, el mismo día que falleció mi madre, él se fue a vivir a mi casa, vivíamos cerca de todas maneras, y bueno, por esas cosas la vida falleció, no porque estuviese enfermo, falleció porque ya justo el día posterior cumplía 94 años. Una persona en la cual aprendí mucho a entender lo que es la vejez, o el envejecimiento activo, una persona sana, con su memoria muy bien, toda su condición física, salvo que es el problema de artrosis de rodilla, que es una enfermedad, o no enfermedad, es una degeneración propia del ser humano que por el paso del tiempo se va generando complicaciones en las partes óseas. Y era el gran problema que tenía mi papá, era justamente el desplazamiento, pero era autovalente. ¿Y cómo se hace, diputado, para tener una pérdida tan importante como esa? Su papá vivía con usted y al mismo tiempo en el mes de marzo asumir como jefe de bancada, ya lo decíamos, la bancada más importante del Congreso, partido de gobierno por lo demás, y si bien el presidente Piñera no milita en Renovación Nacional, pero es su partido de corazón. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo usted lo logró? Bueno, con mucha fuerza, no es fácil dividir los roles, y tuve el apoyo de mi bancada, de mis colegas parlamentarios en los momentos difíciles, pero la verdad es que me he caracterizado siempre por ser una persona responsable, que al menos son los atributos que la ciudadanía y mis pares me reconocen, y es por eso que fui reelegido por este año, digamos, por la unanimidad de los parlamentarios, pues yo venía de jefe de bancada de la legislatura anterior, y la verdad es que ese es un tremendo respaldarazo para poder enfrentar no solo la pérdida de mi padre, que es muy dolorosa, sino que también enfrentar el desafío de ser bancada de gobierno, la más numerosa, con 36 diputados, de los cuales 10 son mujeres. Somos además la bancada en términos de número que tenemos la mayor aporte al Parlamento de mujeres. Y la verdad que se me ha hecho fácil, porque tengo la colaboración de todos. Oiga, diputado, ¿es verdad que su papá era muy amigo del papá de Osvaldo Andrade, del exdiputado? Sí. Socialista, Renovación Nacional. Sí. Lo que pasa es que, bueno, mi padre no era de militancia política, mi padre y mi madre, pero Puente Alto en esa época, estamos hablando de 40 años atrás o más, era un pueblito. Hoy día todavía tiene aires de pueblo, pero con una población de 700.000 habitantes, lo cual no tiene nada que ver con esa época. Era un pueblito chico. En donde todos se conocían. Si bien no eran amigos así en propiedad, pero todavía se mantiene eso de la gente se conocía. Sabía dónde vivía, qué hacía, se saludaba. Eran otras épocas. Y efectivamente los papás de Osvaldo vivían a la vuelta, digamos, en la otra callecita
de donde vivíamos nosotros. ¿Y podríamos decir que Leopoldito jugaba con Osvaldito cuando eran chiquititos? No, Leopoldito no jugaba con Osvaldito porque Osvaldito era bastante más grande que yo en edad, así que no podíamos jugar porque a esa edad, sobre todo cuando uno es más chico, digamos, o preadolescente, adolescente, las diferencias de 4 o 5 años que tenemos eran bastante notorias. Entonces, después cuando uno va cumpliendo años se empiezan a juntar, digamos, las edades, dicen ahí. Era eso, él estudiaba en el mismo colegio que yo, jugaba básquetbol, yo también jugaba, pero en el colegio él ya era profesional en la universidad, por lo tanto nos unía un poco el deporte. Y después se reunieron nuevamente aquí en el Congreso. Nos reunimos acá en el Congreso, sí, por el mismo distrito. Eso. Diputado, usted en el año 1985, ingresó a estudiar Administración Pública en la Universidad de Chile. No, yo ingresé el año 1980 y egresé y me titulé el año 85. Perfecto, egresó el año 85. ¿Por qué decidió estudiar Administración Pública? ¿Ya le picaba el bichito del servicio público en esos años? A ver, yo saliendo del colegio, el año 75 ingresé a la Universidad Católica, a estudiar agronomía. Y la verdad que duré 3 años. Y digo duré porque me echaron por repetir, en esa época uno repetía 2 veces seguía una asignatura y era eliminado de la carrera. Habían apelaciones, pero la verdad que eran bastante escasas las posibilidades que uno tenía de poder seguir en la carrera, tenía que esperar, dar la prueba, etc. Y en ese intertanto, entre que me desvincularon de la carrera de agronomía en la Universidad Católica, me dediqué a actividades comerciales y conocí varios amigos. Y eran amigos que estaban estudiando lo que era la ex carrera de Ciencias Políticas en la Universidad de Chile, cuyo título profesional es administrador público. Y se le cambió el nombre a la carrera, ya no era Ciencias Políticas a la escuela, sino que era la Escuela de Administración Pública de la Universidad de Chile, que funcionaba en la Escuela de Economía y Administración de la Universidad de Chile, en Diagonal Paraguay, el sector de Marcoleta, en esa época. Y yo diría por la cercanía con estas amistades me interesó. A lo mejor era una inquietud que tenía oculta. Porque la cosa es que ingreso a la carrera de Administración Pública y me fue muy bien en los estudios. Incluso llegué a ser alumno ayudante, después profesor ayudante. Junto a otros compañeros de universidad hicimos 72 ramos, cosa muy extraña que en una universidad alumnos puedan hacer 72 ramos con autorización del decano de Economía. Y me incliné por el área económica fundamentalmente. ¿Y ahí comenzó su interés por la política en particular? Sí, en la universidad tuve actividades políticas, pero no de carácter militante. Mi militancia en partidos políticos fue posterior a la universidad. Ya estaba titulado y estaba trabajando cuando un grupo de amigos me invita a participar en Renovación Nacional. Estamos hablando del año 87. Pero usted ya es de los fundadores de Renovación Nacional, ¿o no? Poquitito después porque en esa época Renovación Nacional y la UDI era un solo partido. Y bueno, después vino el cisma y yo me quedé en Renovación Nacional y la UDI siguió su camino que hoy día conocemos. Y después trabajó muchos años usted en la Municipalidad de Puente Alto. Yo siempre he trabajado en el sector público, desde la universidad. Yo hice mi memoria de título y mi práctica profesional posterior en el Instituto de Fomento Pesquero de la Corfo. Después me contrataron en el Instituto de Fomento Pesquero y trabajé 17 años. Y el año 2000 fui el jefe de campaña de el hoy senador y en ese momento candidato a alcalde y alcalde de Pirque en esa época, Manuel José Sandón, y que me invitó a participar en el gobierno local de Puente Alto durante 10 años que trabajé hasta antes de ingresar acá al Congreso, a la Cámara de Diputados. ¿Y se lleva bien usted con el senador Sandón? Sí, nos conocemos muchos años. ¿Son amigos? Sí, podemos decir que somos amigos de hartos años. ¿Lo apoyó entonces en su incursión presidencial? Sí. Fui el único diputado que quedó de los que apoyaron al senador hasta el último. Diputado, decíamos que usted estuvo casi en los inicios de Renovación Nacional. ¿Es un orgullo entonces para usted haber estado en los inicios, en la formación de este partido y ahora cuando tiene una relevancia importante para el país ser su jefe de bancada? Indudable, porque construyó una época en que se estaba preparando el retorno a la democracia durante el gobierno militar. Hoy está militar, como dicen algunos, porque no les gusta que les diga gobierno militar. Yo soy respetuoso, digo gobierno militar. Y también sentía el deber de entregar un aporte. Porque uno no debe encerrarse solo en la profesión, en trabajar, en mirarse hacia sí mismo, sino que la idea es cuál va a ser el aporte que uno va a dejar después.
Desde el servicio público, que ha sido mi vocación hasta el día de hoy, desde que salí de la universidad el año 85, Renovación Nacional como partido político me ha permitido no escalar posiciones, porque esa ha sido producto de mi trabajo. Como le decía, trabajé 17 años en la Corfo, ocupando los distintos cargos, incluso hasta cargos bastante superiores, y en gobierno de la Concertación. Y la verdad que después en la Municipalidad de Puente Alto yo creo que ahí ya más bien por una relación de conocimiento personal con quien era el alcalde y me invita a participar, toda vez que fui su jefe de campaña, y quien además lo convenció y tuve que convencer al papá del alcalde en esa época, o candidato a alcalde, para que saliera desde Pirque y se fuera candidato por Puente Alto, una comuna tildada de socialista histórica, y bueno, y la historia lo avala eso, pero dimos el batatazo y la verdad que ahí uno empieza a percibir el cambio en la sociedad chilena desde el punto de vista político. Y hay que hacer las contribuciones y ahí uno ya se empieza a trabajar más en el aspecto político de la vida diaria, de la vida cotidiana y también de la vida profesional. Diputado, usted dijo que había tenido toda una vida de servicio público, sí, que se inició incluso con sus estudios universitarios, pero al mismo tiempo hizo familia. ¿Cómo se compatibiliza? Yo le preguntaba al inicio cómo se puede trabajar y al mismo tiempo enfrentar el dolor de una pérdida, pero ¿cómo se puede seguir trabajando en un trabajo tan demandante como este y al mismo tiempo hacer familia? Sí. Bueno, yo ingresé a la política un poco viejón, digo yo. Yo ingresé a los 51 años y, digamos, a la Cámara de Diputados, pero durante toda mi edad laboral anterior me casé. El año 88, tengo 2 hijos, Daniel y Leopoldo, ambos profesionales hoy día, abogada y ingeniero agrónomo. Y la verdad que en la política ya misma, es decir, ingresar al Congreso, yo me perdí una época de estos lolos cuando estaban en el colegio y en la universidad, porque yo viajo todos los días. Yo vivo en Puente Alto hasta el día de hoy y viajo todos los días, salvo que haya que quedarse por alguna actividad. Generalmente cuando en las antiguas legislaturas el presupuesto se quedaba hasta muy tarde, hoy día lo hacen en 3 o 4 días, por lo tanto ya no son esas maratónicas jornadas, y la verdad que es difícil. O sea, hay un costo familiar de mis hijos, de mi señora, incluso de los amigos, porque uno tiene que ir postergando muchas veces por horarios, por compromiso y por el deber de representar bien al distrito que represento, hacer bien el trabajo. ¿Y vale la pena, diputado? Yo creo que sí, en el sentido que uno, desde esta magistratura, como dicen algunos, del cargo de diputado, puede ayudar mucho a muchas personas que usted nunca va a conocer, a miles de personas que nunca va a conocer. Y a veces eso se ve recompensado, si bien hoy día estamos bastante mal evaluados por la ciudadanía y existe una permanente campaña en contra de la actividad parlamentaria y desprestigiar la política. Diputado? Me duele porque, como en todas las instituciones, y hay un viejo adagio que dice que en la vida del Señor hay de todo, por lo tanto, meter a todos en el mismo saco, a veces por 1 o 2 o 3 personas, a una institución como la Cámara de Diputados y particularmente el Congreso Nacional, indudablemente que duele porque mucha gente no conoce el trabajo que hacen los parlamentarios. Hay una desinformación muy grande. Y por otro lado, los amigos de la prensa, como les digo yo, muchas veces tampoco se dedican a investigar mucho respecto a cuál es el verdadero rol y trabajo que hacen los parlamentarios. Entonces, claro, nos vamos a la cosa más vendedora, por así decirlo, el escándalo, el morbo, etcétera, pero quedan de lado el trabajo honesto y permanente que hace la inmensa mayoría de los diputados. ¿Y es difícil para usted, diputado, como jefe de bancada, alinear a sus más de 30 parlamentarios de Renovación Nacional? Porque hay que decir que en RN tenemos de todo, más conservadores, más liberales, sobre todo en proyectos valóricos hay posturas bien marcadas. La gracia de la bancada de Renovación Nacional, históricamente, no solamente hoy día que somos la más numerosa, con el apoyo de la ciudadanía, que es una gran responsabilidad, un reconocimiento, un orgullo, pero una tremenda responsabilidad hacia la ciudadanía que nos eligió. Y es por algo. Indudablemente que es difícil, porque usted tiene que congeniar personalidades distintas. Son 25 diputados nuevos, 0 kilómetros, como digo yo, muchos jóvenes, hay mucha juventud. Si bien dice que son 27, pero tenemos 2 retornados, como digo yo, como el diputado Kuche y el diputado Sauerman, que volvieron a la Cámara después de un periodo que estuvieron fuera, pero que tienen historia parlamentaria. Y es difícil por el hecho que uno tiene que empezar a conocerlo.
hasta el 10 de marzo, el 11, conocí a la inmensa mayoría de los diputados nuevos, no los conocía, solo de nombre. Y por lo tanto uno tiene que empezar a compartir, a conversar, ver cuáles son sus intereses. Sí, yo hice un trabajo, y tengo que decirlo, digamos, que me ayudó mucho con el equipo de la bancada, con los profesionales que trabajan en la bancada. Yo les pregunté a cada uno de los 35 diputados cuál era su primera opción. Hice una encuesta, que me la hicieran por vía mail, de cuáles eran sus motivaciones para integrar las comisiones. Entonces, cada diputado o diputada estuvo informada al momento de elegir su prioridad, cuál era la comisión y el área de la comisión, el horario, el día, etcétera, y en qué consistía cada comisión para que ellos optaran, porque cada parlamentario de la bancada, cada diputada y diputado tiene derecho a estar a lo menos en 2 comisiones. Y por lo tanto, ese trabajo que lo hicimos en el verano me ayudó mucho, pero no los conocía. Por eso lo eligieron de nuevo como jefe de bancada. Y tengo el orgullo de decir que los 36 diputados estamos en la primera opción, cada uno de sus comisiones, al menos. La segunda ya el porcentaje baja porque hay que hacer adecuaciones de otro tipo. Oiga, diputado, usted además de tener trabajo aquí en el Congreso con sus más de 30 parlamentarios, alinearlo, seguir recomendaciones del gobierno, ver cómo van a votar, etcétera, usted se reúne casi todas las semanas con el presidente Piñera en el comité político. A ver, con el presidente Piñera probablemente tal, no. Pero con los ministros, tiene reuniones con él. El comité político ampliado todos los lunes, sí, en La Moneda, que es el mismo comité que se reúne el presidente a las 7:30 de la mañana, sí. Y por eso se llama comité político ampliado. Sí, efectivamente, y ahí tenemos la posibilidad, los jefes de bancada, los presidentes de partido, tanto diputados, senadores, como de los partidos de la coalición, Chile Vamos, de intercambiar opiniones con los 5 ministros del comité político, es decir, el comité más cercano al presidente, en donde ellos nos entregan información y nosotros a su vez les entregamos información y también aprovechamos de debatir de determinados temas, no solo de la agenda de la semana, sino que también de carácter político, de cómo va la marcha del gobierno, cómo lo perciben, no solo los parlamentarios, sino que también la ciudadanía, porque nosotros somos representantes de la ciudadanía. Y ahí es donde se toman decisiones tan importantes como, por ejemplo, dar libertad de acción a los parlamentarios para votar en ciertos temas valóricos, o usted también toma esa decisión como una convicción personal. Bueno, en primer lugar, nosotros como Renovación Nacional es una convicción personal y yo como jefe de bancada he sido respetuoso siempre de ello. No solo como jefe de bancada, sino como parlamentario. Y los propios estatutos de Renovación Nacional hace muchos años zanjaron el tema de valórico. Es decir, en Renovación Nacional hace muchos años que existe libertad de acción respecto de temas valóricos. De hecho, yo creo que el gran aporte que hace Renovación Nacional a la política, siendo un partido de derecha o centro derecha, como a algunos les gusta decir, es el hecho que en él confluyen, como usted bien decía, opiniones bastante liberales, no solo en lo económico, sino que liberales desde el punto de vista de valórico, y que es legítimo y hay que respetarlas, como también posiciones más carácter conservador o más tradicionales que también subsisten. Renovación Nacional es la sumatoria desde su creación, en 1987, que confluyen personalidades de distintos mundos de izquierda, mundo de centro, mundo de derecha, tradicional, y por lo tanto ahí enriqueció a este partido que hoy día nos tiene con la bancada más grande de 36 diputados. Diputado Leopoldo Pérez, estamos en la sala de la Cámara, en el hemiciclo, donde usted pasa muchas horas, ha pasado muchas horas también, aquí están los espacios de todos sus colegas parlamentarios. ¿Usted recuerda algún momento en particular que lo haya marcado? ¿Alguna situación emotiva, algún momento que usted diga, ese fue un buen momento en la Cámara de Diputados? La verdad es que hay varios momentos cuando, por un lado, se han aprobado leyes que indudablemente, por la unanimidad generalmente de toda la Cámara, ha beneficiado, insisto, a miles de personas. Y uno contribuye con su voto un granito de arena a que esa legislación hoy día esté en plena vigencia y que le ha solucionado el problema a muchísimas familias y le va a seguir solucionando a mucha gente. Pero por otro lado también he tenido momentos de mucha pena, porque también se han aprobado, incluso con mi voto en contra, leyes que yo creo que a la larga van a perjudicar a muchas personas. Y esto no me refiero solo a lo valórico, sino que son leyes que tienen una fuerte carga ciudadana que en el fragor de la discusión adentro de este hemiciclo muchas veces los colegas parlamentarios o no parlamentarios en general no nos dedicamos a medir el impacto que tiene la toma de decisión de una ley determinada que al final del día va a ser una política pública que se va a aplicar por muchos gobiernos y por mucho tiempo, porque no es llegar y cambiarlo,
y que después uno con el tiempo se va dando cuenta que fue un error haber aprobado o que el Parlamento se ha dedicado a legislar de determinadas maneras. Diputado, este ya es su segundo periodo como jefe de bancada. Fue a la reelección no solo como parlamentario, sino también como jefe de bancada. ¿Qué se viene ahora en la vida de Leopoldo Pérez, en lo humano y en lo político? A ver, en lo humano, tratar de estar más con la familia, cosa que ha sido bastante más difícil que antes, porque uno tiene menos tiempo ahora. Le tiran la oreja, le piden tiempo. No, la verdad que no hubiese sido posible. No. Sí, un poquitito me reclaman, sobre todo mis hijos ahora que están más grandes, ya profesionales, que me dicen, pero papá, un poquitito de tiempo para nosotros. La verdad que sin el apoyo de mi señora y de mis hijos hubiese sido posible haber desempeñado este cargo. Y en términos de futuro, la verdad, desempeñarme como corresponde, como el jefe de la bancada, hasta enero del próximo año. Tratar de hacer un aporte al gobierno del presidente Sebastián Piñera, indudablemente, porque somos un partido de gobierno y una bancada de gobierno. Y eso no quiere decir ser obsecuente siempre, sino que también en la instancia que corresponde hacer ver que los gobiernos también se equivocan, que no son infalibles, y por lo tanto esperamos ser escuchados. Y en ese sentido estoy trabajando en eso, porque yo represento la voz de 36 diputados y diputadas, por lo tanto eso de alguna otra manera permanentemente uno debe estar cuidando, porque no podemos perder el norte por qué fuimos elegidos. Nosotros nos debemos a los electores. Nosotros concurrimos en la campaña no solo para elegir a nosotros, sino también para elegir al gobierno que tenemos y al presidente Piñera. Y por lo tanto, a veces hay ciertas autoridades de gobierno que no entienden que están sentadas en esos lugares, porque muchos estuvimos en la calle, muchos anónimos y muchos que hoy día estamos sentados acá, trabajando para que esa persona estuviese sentada hoy día en un puesto de ministro, subsecretario, jefe de servicio. ¿Un mensajito a algún ministro en particular? No, es general. No tengo problema con los ministros aún todavía. Ya. Diputado, muchas gracias por su tiempo y gracias por también poder conocer un poquito más de su vida y de su historia. Gracias a usted, al canal de la Cámara, por esta oportunidad también. Muchas gracias, diputado. Gracias a usted. El diputado Leopoldo Pérez, jefe de bancada de Renovación Nacional, la más numerosa por estos días en el Congreso, dándose el tiempo para conversar con nosotros. Muchas gracias por acompañarnos. Esto fue Perfiles.